Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Ahora vamos a estar en Génesis 24, vamos a encontrar muchas perlas acá en las Sagradas Escrituras, y si yo en lo personal le pudiera poner un nombre o le pudiera poner tema a esto, le pondría obediencia diligente. Bueno, pues vamos a comenzar. Dice así: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Fíjate que aquí no menciona el nombre del criado, pero nosotros sabemos que es Eleazar. ¿Por qué? Porque en Génesis 15:2 él mencionaba a este siervo y le daba estas cualidades de las cuales él mismo va a hablar aquí. Pon tu mano debajo de mi muslo. Fíjate que es la primera vez que vamos a ver esta clase de pacto, esta clase de promesa. Esa es una de las perlas. Anote ahí. Esta es la primera vez que se ve esto en la Biblia. ¿Ok? Entonces dice, y te juramentaré por Jehová. Aquí hay algo muy importante, algo muy hermoso, de lo cual Dios se sentía muy atraído hacia Abraham. Abraham, en todos sus sueños, sus proyectos, sus planes, ponía a Dios por medio de él, y en todo lugar, a todas las personas, él hablaba de ese Dios que él conocía. Mira lo que le dijo. Dice, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, reconociendo que no había otro más grande que él. Mire qué hermoso. Dice, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Aquí vemos otra perla. Número uno. Abraham había entendido muy bien la promesa de Dios y también el precepto que Dios tenía acerca de que ellos no se podían mezclar con nadie. Entonces dice, para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Él no quería emparentar con esta gente. Sabemos que los cananeos eran personas que se sobresalían por ser idólatras, y no solamente por ser idólatras, sino por hacer sacrificios humanos a Moloch, el dios de ellos. En el número 4 dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Mire, aquí vemos cómo se confirma. Él estaba dando instrucciones a este hombre, por eso vemos que este hombre era muy obediente, escuchaba muy bien lo que su amo le decía. Entonces dice el número 5, el criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo a la tierra donde saliste. En el número 6. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo. En otras palabras, haz todo lo posible de no regresar por mi hijo, porque no quería Abraham que su hijo conociera. Acordémonos de que Isaac había estado bajo el techo de su padre. Nunca había salido fuera de ahí. Abraham no quería que su hijo conociera más personas y que él adoptara culturas, adoptara leyes, gustos de los cuales ellos no estaban acostumbrados. Entonces dice, en el número 7, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela. Mire aquí algo muy importante. Y me habló, le estaba contando al siervo aquí, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti. Aquí toma una acción Cristo. Aquí entra una cristofanía. Mire qué hermoso. Él está diciéndole a él, no temas, en otras palabras. Todo lo que yo te estoy diciendo es porque el Señor ya me lo reveló, en otras palabras. Y tú vas a ir y el ángel de Jehová te va a acompañar. Acordémonos que no había GPS. No había MapQuest, no había nada, no había Google, no había nada. Ellos tenían que ir
ni brújula siquiera existía en esa parte. Ellos se guiaban por las estrellas. Por las estrellas era que ellos se guiaban en aquel momento. Entonces dice, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti. Mire qué hermoso. Y le dice, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Qué gran convicción que Abraham tenía. Abraham aquí está hablando, como dice la palabra, que la fe es confesar lo que no vemos, pero con certeza, hablarlo con certeza y con seguridad. Aquí él estaba hablando a él de esta forma. Entonces dice en el número 24:8, dice, y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Dice en el número 9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio, esta diligencia, donde él estaba a punto de efectuar para ir a buscar. Fíjate que esta se puede decir que es la historia de amor más extraordinaria de la cual la Biblia nos habla. Mira cómo mandan a la búsqueda por la esposa de este joven. Entonces dice el número 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor. Aquí hay algo muy extraordinario también. Es la primera vez que vemos la palabra, que aparece la palabra dote, ¿verdad? Esta es una palabra, es aquí donde dice que llevó regalos. Esta era la dote. ¿Y qué es lo que Cristo nos ha dado a nosotros como dote, como su pueblo? Su sangre poderosa. La entrada nos ha hecho coherederos del cielo, del lugar sagrado, del lugar santísimo, ¿verdad? Entonces dice el número 11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Entonces dice en el 12, y fíjate algo extraordinario lo que él dice aquí en el 12, dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Quiere decir que no era Dios de él todavía. Él sabía de Dios, sabía las proezas, las grandes maravillas que Dios había hecho con Abraham, pero él no lo había palpado él mismo. Él no había tenido ese privilegio, ese encuentro con Dios, y Dios estaba a punto de revelársele a él para conquistar el corazón de él también. Esa es otra de las perlas. Dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, le dice, te ruego el tener hoy, mire, buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Mire qué hermoso, mire qué amor más grande le tenía él a su amo. ¿Cuántos de nosotros oramos por los dueños de las compañías donde trabajamos, por los dueños de las empresas? ¿Cuántos oramos nosotros por los dueños de donde nosotros traemos el pan nuestro de cada día? Y mire este hombre cómo está pidiendo que los planes de su amo se cumplan, que el Señor ponga de su mano, de su poder, de su gracia y su misericordia para que esto se lleve a cabo. Entonces dice en el 13, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Fíjate que algo extraordinario aquí. Cualquiera de nosotros pensaría, la gente que del mundo dijera, ay, qué suerte, qué casualidad. No, Dios no tiene suertes, no tiene casualidades, pero hay algo muy extraordinario aquí.
que en esos tiempos cualquiera diría, bueno, él se puso ahí en esa fuente, en ese pozo, porque tenía ganas de tomar agua, él y sus camellos, porque vienen todas las muchachas ahí, como aquí dice, pero algo extraordinario. Número uno, él era forastero. Ellos no permitían bajo ningún motivo que nadie que no fuera dueño del pozo y mucho menos un forastero estuviera cerca del pozo. Recordémonos cómo el mismo Lot, el mismo Abraham, ellos dos no pelearon, pero los siervos de ellos sí pelearon por los pozos de agua. Y esas eran las riñas que tuvieron los reyes de Sodoma y Gomorra con el problema que hubo por el agua. El agua era un modus vivendus, porque recordémonos que ellos tenían muchas reses, muchos ganados, muchos rebaños. Entonces era necesario que ellos regaran en sus pastos, que ellas comieran, que ellas bebieran, para poder tener mayor ventas, ¿verdad? Entonces era la forma de vivir. El pozo era el oro que había en ese país, en esos momentos, y sigue siendo el agua muy importante para nosotros. Pero el oro no tenía ningún valor en aquel tiempo, era el agua la que tenía valor en aquel tiempo. Por eso, fíjate que quizás muchas veces no hemos entendido cuando Jesús se revela como que Él es la fuente de agua viva. Y ellos dirán, ¿cómo la fuente? Lo más preciado, lo más... Por eso es que el Señor hablaba de esta manera. Y aquí vemos cómo Él llega a ese lugar. ¿Cuántos están entendiendo? Por favor, póngame ahí. Esa es otra de las perlas que hemos encontrado. Póngame ahí si todo está claro, por favor, para continuar. Entonces dice el número 13, lo voy a leer para mientras. He aquí yo estoy junto a la fuente, dice, de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe. Esa era la palabra realmente, la palabra milagrosa. Bebe, porque en otra, recordémonos que el agua no la compartían. ¿Ok? Ahí es donde entra lo milagroso, donde entra para que los ojos de él sean abiertos. Dice, y también daré de beber a tus camellos. Imagínense, aparte de eso, le iba a dar de beber a los camellos, que sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. En otras palabras, él estaba diciendo al Señor, como nosotros hemos dicho muchas veces, o hay gente que dice, Señor, muéstrame si realmente tú estás conmigo. Muéstrame si realmente yo soy tu hijo. Muéstrame. Y Dios hace algo extraordinario que quedamos atónitos y Dios nos muestra cómo son los planes de él. Pues aquí estaba él a punto de ver ese plan hecho, realizado. Dice en el número 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, mire, antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca. Se recuerdan que por eso les habíamos dicho que pusieran atención a los nombres, porque habíamos dicho que a Abraham le había llegado la noticia de que su mujer había tenido 5 hijos y que Milca había tenido otros. Este era hijo de Milca, la cuñada de Abraham. Entonces dice, Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso. Mire qué extraordinario. Y aparte que dice a la par, virgen. Es la primera vez que se menciona la palabra virgen en la Biblia. Esa es otra de las perlas que estamos encontrando hoy en las Sagradas Escrituras. Y dice,
y virgen a la que varón no había conocido. Y fíjate que si tú te das cuenta, cuando estaban hablando de María, antes de que la desposaran, cuando el ángel se le apareció a María, María dice que no había conocido hombre alguno, pero en ningún momento menciona la palabra virgen. Justo a la que no se le menciona, a ella le llaman virgen. Y la gente aquí debemos de entender que virgen es aquella que no ha conocido hombre, que está inocente, ignorante en todo esto. Entonces, aquí vemos que a eso se le llama virgen, no es porque hace milagros como ahora lo tienen, pero bueno, ese es otro punto. Dice, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces, el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe. Mire, así como él había pedido al Señor, bebe, Señor mío, y se dio prisa a bajar el cántaro sobre su mano y le dio a beber. Estaba regalándole oro, oro puro, oro fino, le estaba regalando aquí ella. Entonces dice, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Mire qué hermoso. Aquí como yo me quedo sorprendida. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos encontramos todas estas grandes historias, pero dentro de esas historias vamos recogiendo. Haga de cuenta que usted está recogiendo en una canasta, en una cajita fuerte, todas las perlas que estamos encontrando. Fíjate cuántas perlas hemos encontrado. Entonces dice en el número 20, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Fíjate que aquí algo extraordinario. Dice que vació el agua en una pila. Ellos tenían usualmente un lugar donde ellos ponían agua para que todos sus animales bebieran. Pero acabo de mencionar algo, que esas pilas solamente eran propiedad de los dueños del pozo, propiedad, ni aún los que vivían ahí cerca podían llegar a tomar agua de ese pozo, y menos un forastero, alguien que no conocía. ¿Por qué? Porque ellos no sabían las intenciones. Por eso más adelante vamos a ver cómo Moisés se pelea con unos hombres cuando han llegado al pozo de la que fue su esposa Séfora más adelante. ¿Por qué? Para que ustedes entiendan que el agua era algo que no compartían para nada ellos. Y aún en las fechas de hoy hay un gran problema. Ese es el problema realmente. No es el gas, no es nada. Son las tierras de Israel que están siendo peleadas por todos los 7 países que conforman alrededor de Israel, porque Israel es muy rico, muy bendecido en agua. Entonces, póngame ahí, por favor, si me está entendiendo, si todo está quedando claro, por favor. Entonces dice en el número 21, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Fíjate que aquí vemos algo extraordinario. Él estaba viviendo, siendo partícipe de este gran milagro. Aquí vemos también la primera vez, esta es otra de las perlas, fíjese bien y escuche bien, la primera vez que vemos que Dios le muestra a un extranjero su poder. Amén. ¡Qué lindo! Pónganme ahí, por favor, pónganme ahí un amén, si me están entendiendo, si todo está quedando claro, por favor. O si tienen una pregunta, pónganme ahí, por favor. ¿Todo está claro? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí. Bueno. Y en el 22 dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. En la actualidad, esto vale muchísimo, muchísimo. En la actualidad estamos viendo estaba viendo yo de que eran más de 18 quilates. Fíjate, y 18 quilates es bastante. Son la Lupita que sabe más ahí, ¿cuántos quilates son en onzas el oro? Para que veas.
que eso era lo que valía un ciclo. Ponme ahí, Lupita, por favor. Y dice el 23. ¿De quién eres hija?, le preguntó él. Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar para que posemos? O sea, estaba pidiendo un lugar, como, acordémonos cómo habían posadas, como la Biblia nos habla que el hombre samaritano, ¿verdad? El buen samaritano llevó a un lugar, a las posadas. Todavía existen esos lugares donde hay casas y rentan cuartitos adentro para que las personas se puedan quedar. Eso es lo que ellos le llaman posadas, pero porque están en medio del desierto. Entonces, ¿todo está claro? ¿Todo está claro, hermanos? Pónganme ahí, por favor, si están entendiendo. Y dice el 24, y ella respondió, soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Mire qué hermoso. Y añadió, también hay en nuestra casa, paja y mucho forraje y lugar para reposar. Mire qué hermoso. Aquí vemos una vez más cómo los hebreos, los judíos, la gente de Israel, ellos tratan al forastero de una manera hacerlo sentir especial. Y eso no ha cambiado, eso sigue siendo hoy también. Inclusive cuando ha pasado algo en Israel, a los turistas, las primeras personas que no son de ahí son los que tratan de sacar inmediatamente de ahí y tratan de que su vida no corra peligro. Entonces dice en el número 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Aquí entró básicamente el Espíritu Santo en él, porque él con convicción estaba creyendo. Ahora no solamente en el Dios de su amo, como él decía, en el Dios de mi Señor, sino ahora mi Señor. Mire qué lindo. Aquí es donde nosotros vemos las grandes milagros, las grandes proezas que Dios hace. No necesariamente tenemos nosotros, a veces nosotros, todos los que estamos aquí, incluyéndolo a usted, pastor, incluyéndome a mí, a todos los que estamos aquí, eso es mentira que nosotros buscamos a Dios. Él nos encontró primero a nosotros. ¿Por qué? Tal vez por medio de alguna situación, alguna necesidad o algo. Pero es muy raro que alguien diga, yo busqué al Señor. No, Él es el que pone primero nuestro corazón y nos muestra. Mire qué hermoso lo que está pasando aquí. Y dice, y dijo, bendito sea Jehová. Mire cómo Él le alaba ahora. Ya Él por convicción dice, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Era una casualidad que él había llegado ahí? No, Dios no tiene casualidades. Dios tiene un plan y el plan de Dios siempre es perfecto cuando nosotros le tomamos en cuenta al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en otras palabras, él reconoció al Dios de Abraham. ¿Cuántas veces quizás él lo habrá visto a Abraham hacer holocaustos? Ahora él estaba meditando y abriendo un holocausto hermoso en el corazón de él mismo. Qué hermoso. Dice el 28, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y en el 29 dice, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Tenemos que poner mucha atención a este nombre, porque este hombre en unos capítulos más adelante va a jugar una historia, un papel muy importante en la descendencia del que iba a ser en ese momento su cuñado. Mire qué hermoso, ¿verdad? Entonces dice, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y mire lo que dice, fíjese lo primero que hizo. Mire, leamos lo primero que dice. Esta es otra de las joyas, de las perlas. Dice, y cuando vio el pendiente, no vio a la hermana, sino el pendiente. Aquí vamos a ver, ahora entendemos por qué Labán era así, ¿no? Que quería más y más y nunca era suficiente para él. Mire, lo primero que vio, el pendiente, Dios mío, que traía la hermana, cómo era de grande. Dice,
y vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre. Vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Entonces le dijo: ven, bendito de Jehová. Mire cómo lo atendió Labán. Ven, bendito de Jehová. El dinerito, el oro de que venía, ¿verdad? Porque estás afuera, le dice: he preparado la casa y el lugar para los camellos. Mire qué hermoso. Y el 32 dice: entonces el hombre vino a casa de a la casa, y Labán desató rápidamente los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Ha de haber dicho Labán: no, si a mi hermana por haberle dado agua le dio el pendiente y el brazalete, ¿qué no me dará a mí por darle de comer, por darle a los camellos, por abrirle la casa, por hacer todo esto? Él estaba esperando una buena dote él también. Entonces me da risa cuando leemos esto, porque hay cosas que el Señor nos muestra para que nosotros nos demos cuenta cómo actúa el ser humano. Él estaba actuando aquí como normalmente un ser humano actuaría, ¿verdad? Entonces dice en el número 33, y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo: habla. Fíjate que aquí vemos otra cosa, hay que ponerle mucha atención aquí. ¿Qué fue lo que él hizo cuando le pusieron toda la comida? Vio que lo estaban atendiendo muy bien. Sin embargo, él dijo: no voy a comer, no comeré. Esto lo vemos como primero la diligencia cuidadosa que él llevaba. Él no quería que nada del plan que él llevaba fuera a distraerlo por nada. Y segundo, vemos como una forma de ayuno que él había hecho, que antes de comer y entregar su ayuno, él iba a hablar de lo que el Señor había hecho en él. Y dice, entonces dijo: yo soy criado de Abraham. Primero se identificó, mire: soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido. Aquí podemos ver de que no solamente Abraham podía decir eso, sino los que estaban a su alrededor. Abraham era casi un príncipe. Habíamos dicho en el capítulo 22 y 23 que donde quiera que él llegaba, los reyes, los príncipes estaban estaban a la misma altura de él, no teniendo él un linaje de rey, se puede decir, pero Dios lo había engrandecido y le había dado gracia delante de toda la gente, y él estaba en esa estatura. Dice, entonces lo ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervas, camellos y asnos. Le estaba explicando de todo, y ellos estaban imaginando, más que todo Labán, ¿verdad? No me quiero ni imaginar qué era lo que Labán se estaba imaginando. Entonces dice, y Sara, su mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Mire, esto se lo estaba diciendo para que no les quedara duda de que su hija, porque era muy importante que su hija tuviera un buen bienestar. Recordémonos de que ellos eran ricos también, no como a la altura de Abraham, pero ellos eran ricos. Entonces dice en el 32, dice en el 35, perdón, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervas, camellos y asnos. Y Sara, su mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. En otras palabras, no se preocupe, que mi amo es más rico de lo que ustedes se imaginan. En el 37 dice, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. Ya hemos hablado por qué él no quería que tomaran hijas de ahí. Eso les indicaba a ellos de que
Fíjate que algo muy extraordinario. Aquí estaba a punto también de cumplirse la promesa de Dios, que ellos iban a crear una nueva familia, una familia que todos iban a ser un pueblo apartado y escogido solamente para Dios. Entonces dice, y me dijo en el 38, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. O sea, él ya les estaba relatando todo lo que había pasado. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo. Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la familia de mi padre. Mire qué hermoso. Aquí estamos viendo también que Abraham, el sueño de Abraham era consagrar el deseo de Dios, que se consagrara en su familia. Entonces dice, entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieran, serás libre de mi juramento. En otras palabras, les estaba diciendo que si ella no tomaba la decisión, pues ellos ya no iban a volver tampoco. Era la primera y la última vez que él llegaba allí. Entonces, en el número 42 dice, llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esa la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Una gran señal, porque como yo acabo de explicar, eso no se daba, eso era imposible que alguien te regalara agua, era totalmente imposible. Entonces dice en el número 45, antes de que acabase de hablar en mi corazón, entonces dice, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber, y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a sus camellos daré de beber, y bebí y dio también de beber a mis camellos. Yo aquí me imagino la mirada de Rebeca también, la atención que esta conversación captó en Rebeca, porque Rebeca no sabía todo lo que él había hecho, y ahí Rebeca se ve dentro del plan de Dios. Mire qué hermoso, Rebeca, y algo muy hermoso que vamos a ver más adelante, dice en el 47, entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz a Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. En el 49, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Fíjate que aquí algo muy importante. Aquí esta palabra a la diestra y a la siniestra, lo que significa realmente es que él estaba diciendo, si ustedes no me la dan o ella no se quiere ir, pues yo seguiré buscando aquí en el norte, en el sur, en el este y el oeste, seguiré buscando. Eso es lo que les estaba diciendo realmente. Labán y Betuel respondieron al mismo tiempo y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte mal ni bueno. Mire. Entonces dice en el 51, he aquí Rebeca delante de ti. Mire, él ofreciendo a su hermana antes que el padre. Dice, he aquí, dice, Rebeca delante de ti. Tómala y vete. Mire, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo has dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra. Ahí, mire, ahí es donde vemos cómo nuevamente vemos la segunda vez que él adoró a Jehová, porque ahí no dice que se inclinó hacia ellos o dándoles gracias. No, aquí dice,
el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová nuevamente. Mire, aquí vemos cómo se cumplen las Sagradas Escrituras, que a veces que dice que para que Dios cumpla su plan, a veces hasta el mismo diablo va a usar para que se cumpla el plan. Aquí el diablo era Labán. Labán estaba, pero extraordinariamente atónito por el dinero, ¿verdad? Y entonces dice el 53, y sacó el criado alhajas de plata, mire, alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano. Mire, ahí le cayeron los regalitos a Labán y a su madre. Y acordémonos que no eran cualquier regalo, eran prendas valiosas que ahora valen mucho dinero y en aquel tiempo pues valían, pero como yo dije, el agua era más importante, ¿verdad? Entonces en el 55 dice, entonces respondieron su hermano y su madre, ahí va Labán otra vez, hablando por sus padres. Mire qué mal educado. Dice, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Entonces en el 56 dice, y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. En el 57 dice, ellos respondieron, entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí iré. Qué bendito el nombre de Dios, porque aquí vemos cómo se cumplió la voluntad de Dios por la boca ahora de Rebeca, que había estado calladita escuchando todo. Entonces, en el 59 dice, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, fíjate que aquí vemos otra perla de las Sagradas Escrituras, cómo ellos sin saber las promesas que Dios había hecho a Abraham, ellos mismos están declarando con su boca la promesa. Dice en el 60, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, mire, él es el que está haciendo eso. Dice, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Mire, qué hermoso. Ahí está declarando una gran promesa. Entonces dice en el 61, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y en el 62 dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Así se llama. El viviente quiere decir que me ve. Ese es el Negev, porque allí habitaba en el Negev. Dice en el 63, y había salido Isaac a meditar. Mire, aquí vemos nosotros cómo Abraham había hecho un excelente papel en este hijo. Al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Claro, él conocía pues allí a su siervo, ¿verdad? Entonces dice, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí confirmamos que Sara no conoció a Rebeca. Él estaba, dice que se consoló de la muerte de su madre. Entonces, hasta aquí es lo que el Señor nos ha mostrado el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día lunes a las 3 de la mañana, hora de California, para el devocional de la madrugada. Bendito el nombre del Dios Altísimo. Buenas noches, pastor. Gracias. Que los bendiga, hermanos. Gracias. Amén. Hasta luego.